nos unamos todos. La idea es que todos participemos en esta actividad y vamos a iniciar con una pregunta que todos deben tener y es la siguiente. Para usted, ¿qué es un santo? A todos los hermanos, ¿qué me pueden decir alguno? A ver, vamos a hacer esto de una forma rápida. ¿Quién me puede decir para usted qué es un santo? ¿Quién me puede contestar? Ahí de rapidez, Teresita, Ladies. Bueno, yo Jamie, pienso que Leonardo. una persona santa es aquella que cumple con las normas del Señor, está en los caminos y la cual cumple ciertas normas, ¿sí? O tiene ciertas características, ¿sí? Que dice en la Biblia que es irreprensible, sus caminos son correctos, tiene un buen testimonio, ¿sí? Predica, entonces esas, esas características, aunque son otras más, son las que hacen que una persona sea santa, que uno puede decir, esa persona está en la santidad porque tiene el Espíritu Santo, tiene cualidades de un hermano que ama a otro, ¿sí? Eso es lo que yo pienso como por encimita así, lo que es una persona santa, una persona que está en los correctos caminos. ¿Alguien más? Yo pienso que los santos somos los que pertenecemos al pueblo de Dios, los que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y hemos amado las escrituras e intentamos pues adherirnos a ellas, a cumplir los mandatos de Dios. Oh, pero están picantes. Bueno, sí, efectivamente, en grandes rasgos, estos son los términos bueno, que ustedes han utilizado para referirse a una persona santa. Tenemos por tradición que un santo es aquel que según la iglesia tradicional, ha hecho una cantidad de milagros durante su vida o durante su muerte. Entonces lo canonizan y en adelante la gente puede adorarlo o según ellos venerar, ¿sí? Entonces se le llama santo a esa persona según la iglesia tradicional. Pero cuando vamos a ahondar en la Biblia y más que todo en estos pasajes que son tan sabrosos de Romanos, nos vamos a dar cuenta que el término es más hacia nosotros, más hacia los que hemos sido llamados a seguir al Señor. Entonces vamos a compartirle un video que es el que, bueno, con el que vamos a entrar de lleno a este... Ok. ¿Se oye? ¿Se oye? Isma, no se escucha. Ok, un segundo. Bien, ahora sí, vamos otra vez. Trial version. ¿Ahora sí? Trial version. No se oye. Oh. Raúl, ¿tú tienes manera de Trial compartir? version. No sé por qué no me da opción de... Trial version. Si quieres lo dejamos para el final, Isma, mientras arreglamos el detalle. No te preocupes. Ok, bueno, sí, vamos entonces a pararlo y vamos a arrancar sí, con la clase. Bueno, empecemos pues si somos los cristianos santos. Debemos irnos al pasaje que dice, ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? Eso está en Romanos en el capítulo 6, el verso 1. Después de haber estudiado la justificación,
es importante que respondamos esta pregunta. Si Dios, por su gracia, nos declara justos, aunque no lo somos, ¿por qué seguimos pecando? De hecho, entre más pequemos, más evidente se hace la gracia de Dios. Al llegar a esta parte del estudio, en la parte que estamos leyendo de Romanos, debemos contestar la pregunta planteando lo siguiente, y es sí. ¿Por qué no seguir pecando? Debido a que hemos sido justificados, somos libres de hacer lo que queramos. O sea, podría decirse que tendríamos libertad para hacer, para pecar. Podría decirse que sería la respuesta. Ojo, en ese momentico. No nos vamos a adelantar tanto y creer que podemos hacer lo que queramos. ¿Qué es lo que estamos diciendo realmente? La clave está en que en el uso de la palabra queramos. Somos libres de hacer lo que queramos. A medida que vamos entendiendo el poder del evangelio, nos damos cuenta de que nuestro deseo se ha ido cambiando. En Romanos 6, Pablo contesta su pregunta en el versículo 2. Romanos 6, verso 2. Hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? Como vemos en la lectura, Pablo comienza a explicar el beneficio que el creyente recibe de la resurrección. Si hemos muerto con Cristo, también hemos sido resucitados con él a una nueva vida. Estamos listos para estudiar esta lección que nos importa en este momento, que es precisamente en este capítulo 6. Esta suele llamarse la enseñanza de la santificación. Aunque en esos capítulos Pablo usa una sola vez esta palabra, podemos ver que la santificación se define como el crecimiento que sigue a la conversión, parecido al crecimiento de un bebé recién nacido. El llamado eficaz y la santificación son aspectos de la obra interna y misteriosa que el Espíritu Santo lleva a cabo en nuestras almas. Vamos a ver si alguien me puede colaborar la lectura de Romanos, el capítulo 6, verso 1 al 14. Alguien, por favor, que tenga su Biblia en la mano o la lectura ahí cerca, y vamos a leer esta parte, por favor. ¿Cómo era? Era en Romanos capítulo 6, del verso 1 al 14. Ya lo tengo. Ok, por favor. Muertos al pecado, vivos en Cristo. ¿Qué cumpliremos? Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde. De ninguna manera nosotros que hemos muerto al pecado. ¿Cómo podemos seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con él, para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado. Porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok.
Es importante que en la lectura notemos que Pablo está describiendo lo que un creyente experimenta en el presente por la unión al Cristo resucitado. Se refiere a que así como a Cristo se le dio una nueva vida en su resurrección, así también nosotros tenemos una nueva vida. Verso 4. La frase se lee literalmente, caminar en novedad de vida. En el verso 5 y 8, Pablo dice que viviremos en él. Pero lo que quiere decir esto es completamente cierto. No que esto va a suceder en el futuro. Hay una resurrección futura. Pero eso no es lo que Pablo está explicando en este momento. Eso lo podemos ver en el verso 10 y 11. Así como Jesús murió y ahora está vivo, así nosotros debemos considerarnos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque Pablo quiere dejar claro que vivir la nueva vida del discipulado es mucho más que un llamado a hacer nuestra parte, porque Dios ya hizo la suya justificándonos. El Espíritu ha hecho su obra en nuestro interior, así que hemos muerto y resucitado en Cristo. El regalo de la salvación es lo que Dios hace en nosotros. Pablo nos señala que lo que ya sabemos es verdad. Habrá retos muy reales mientras tratamos de vivir la nueva vida. Se nos dice que ya no debemos dejar que el pecado reine en nuestros cuerpos mortales. No nos debemos dejar llevar por el pecado, sino que debemos ofrecernos a Dios para ser instrumentos de justicia. Ahí está una vez más el tema de la justicia. Esto es difícil. ¿Cómo podemos hacer tal cosa? No es porque podamos obedecer sus reglas, cuando se refiere a la ley en el verso 14, con nuestras propias fuerzas, sino porque por la gracia hemos llegado a ser personas diferentes. Somos como quien ha vuelto de la muerte a la vida. En el verso 13 podemos ver eso. Después, en los capítulos 6 y capítulo 7, Pablo explica que el ser nueva persona, muertas al pecado y vivas en Cristo, es el fundamento para este nuevo caminar. Vamos a ver unos versículos aquí que se refieren precisamente a esto que estamos viendo allí mismo, justo en ese capítulo, en Romanos capítulo 6, del 16 al 18. Pablo explica que podemos vivir vidas de obediencia que llevan a la justicia, porque habiendo sido liberados del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. ¿Sí? En el capítulo 6, verso 22 dice, pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad o la santificación que conduce a la vida eterna. En el capítulo 7, verso 4 al 6, Pablo nos dice que morimos con el fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos, para que ahora, al morir a lo que nos tenía subyugados, hemos quedado libres de la ley, a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da el Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. Bueno, si pueden ver lo que hemos visto hasta ahora, estamos viendo la santificación como un camino que debemos seguir luego de haber sido justificados por nuestro Señor. Pero hay cosas que no parecen tan sencillas. ¿Sí? Y en esto surge el siguiente punto, y es: cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Esto nos puede dejar desalentados. La belleza de la resurrección en Cristo parece tan distante de nuestra lucha diaria para ser discípulos fieles. Pero si leemos la lucha de Pablo en el capítulo 7, verso 14 al 25, veremos que es muy realista en cuanto a la batalla que se libra con furia dentro del creyente. Quien ha nacido de nuevo tiene nueva vida en Cristo. Sin embargo, la antigua vida todavía está allí. La pregunta para Pablo y para nosotros es: ¿me enfocaré en mi propia insuficiencia o en la sorprendente verdad que he sido llevado a una unión espiritual con el Cristo resucitado?
al final, ese enfoque en Cristo que da a conocer el evangelio poco a poco nos va transformando a la imagen de Cristo. Cristiano es como la luz de la aurora que va creciendo, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así como vemos la mañana, el sol en la mañana que va saliendo y va subiendo 9, 10, 11 hasta que llegan las 12 del día, es la luz perfecta para nosotros. ¿Sí? Así podemos ver en 2 Corintios capítulo 3, verso 18. Eso es la santificación por fe. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Esa pregunta tiene una respuesta para el que está vivo en Cristo. Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Alguien por favor que lea Romanos 7:25, Romanos capítulo 7, verso 25. Por favor. No todos a la vez, por favor, uno solo. Romanos, ¿qué, Isma? Repite de nuevo, por favor. Romanos capítulo 7, verso 25. Lo tengo. Adelante. Dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Bueno, ahí podemos confirmar eso que acabamos de leer, ¿sí? ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Es una pregunta. La respuesta, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entendemos que tanto la justificación como la santificación, esto lo vamos a ampliar ahorita más adelante, pertenecen a Dios. Es Dios para nosotros. Nosotros, por nuestra voluntad, no podemos llegar a la santificación. Es Dios quien hace la obra. Bien, tiempo fuera. Conoce a Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer fue un pastor y erudito alemán que vivió durante los años que precedieron a la Segunda Guerra Mundial. Se dio cuenta que gran parte de la iglesia de su país estaba totalmente satisfecha con lo que interpretaban como la enseñanza de Martín Lutero acerca de la justificación, pero tenían poco interés en vivir su fe. No entendían correctamente a Lutero. En 1937 publicó un libro ahora famoso llamado El costo del discipulado, en el cual introdujo un concepto que ha llegado a ser muy conocido: gracia barata. La gracia barata es el enemigo mortal de nuestra iglesia. Hoy estamos apelando por la gracia cara. Gracia barata se refiere a la gracia como una doctrina, un principio, un sistema, la justificación del pecado sin la justificación del pecador. La predicación del perdón sin demanda de arrepentimiento. La predicación del perdón sin demanda del arrepentimiento, el bautismo sin la disciplina en la iglesia, la comunión sin confesión. La gracia barata es gracia sin discipulado, gracia sin cruz, gracia sin el Jesucristo vivo y encarnado. Podríamos también decir que la gracia barata es básicamente tratar de obtener la justificación sin la santificación. Bonhoeffer permaneció como un discípulo fiel durante los años del dominio de Adolf Hitler en Alemania. Estuvo a salvo en los Estados Unidos, pero en 1939 regresó a Alemania para llevar a su iglesia a resistirse a la enseñanza nazi. Siguió sirviendo a Cristo hasta que fue ejecutado por los guardias de la prisión nazi poco tiempo antes de terminar la guerra. En El costo del discipulado, Bonhoeffer escribió: cuando Jesús llama a un hombre, le ordena que venga y muera. Estas no solo fueron palabras. Bonhoeffer, como muchos otros antes y después que él, murió porque era un discípulo fiel a Jesús. Esta es una historia de la cual debemos estar enterados. No quiere decir que a todos nosotros nos van a volar la cabeza, tampoco así. Dios nos libre y permite que no permita que sea así. Pero en su caso sí fue de esa manera. La justicia y la santificación van juntas, pero son diferentes. Para entender mejor estos dos beneficios,
maravillosos, estos beneficios que dan el creer en el Evangelio. Una buena técnica es compararlos y contrastarlos. ¿En qué se parecen y en qué se diferencian? Empecemos. Tanto la justificación como la santificación están vinculados directamente con la historia del Evangelio. La justificación nos vincula específicamente con la crucifixión de Jesús. La santificación nos vincula específicamente con la resurrección de Jesús. ¿Ok? Ahora, tanto la justificación como la santificación tienen que ver con la justicia de Dios, que se revela en el Evangelio ahí mismo en Romanos, capítulo 1, verso 17. El punto es que la justificación es cuando Dios nos declara justos. La santificación es cuando Dios nos hace justos. Recibimos tanto la justificación como la santificación por la gracia de Dios. La justificación es un acto de la gracia de Dios, una declaración. La santificación es una obra de la gracia de Dios, es un proceso. Tanto la justificación como la santificación se reciben por la fe. En la justificación creemos la promesa de Dios de que su justicia se satisface como resultado de la muerte en Cristo, su propio Hijo. En la santificación creemos la promesa de Dios de que estamos unidos a Cristo en su muerte por nuestro pecado y en su resurrección para una vida nueva. Y vamos con un punto más. La justificación y la santificación tienen consecuencias prácticas. Debido a que hemos sido justificados, tenemos paz con Dios y confianza para perseverar en medio de cualquier situación o el sufrimiento. Debido a que estamos siendo santificados, tenemos el poder para vencer nuestro pecado y vivir una vida nueva. ¿Qué les parecen estos puntos? A mí de todo esto, que cuando estábamos estudiando esta parte, estos puntos me parecen lo más maravilloso. O sea, es un contraste genial sobre lo que hace la justificación y la santificación. Entonces, si hay alguna pregunta, si hay algo por ahí, un cabo que está quedando suelto con respecto directamente al tema, por favor, me gustaría saber. No sé si alguien tiene. Bueno, parece que está quedando todo claro. Bueno, entonces seguimos. Una verdad debe ser clara a estas alturas. La salvación incluye tanto la justificación como la santificación. Incluso más, lo veremos después. No debemos confundirlas, pues nuestra esperanza se basa en la justicia de Cristo que nos es imputada, justificación. No en qué tanto hemos progresado en nuestra santificación. Pero tampoco debemos separarlas. Jesús nos llama y nos perdona. Y es su poder el que nos transforma. Debemos tener claro que la santificación está ligado directamente a la vida en el Espíritu. La santificación, la vida en el Espíritu. Aquí en Romanos, los capítulos que estamos viendo, que supongo que ya todos hemos leído toda esta parte, capítulo 8, es uno de los capítulos más extraordinarios de esta carta. Se trata de la nueva vida que tenemos en Cristo. Esta vida también se llama la vida en el Espíritu, lo contrario a vivir según la naturaleza pecaminosa. Vamos a leer nuevamente, por favor, alguien me colabora, Romanos 8 del 1 al 11, por favor. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Hasta aquí el versículo? Del 1 al 11. Ok. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condenación semejante a nuestra condición de pecadores, para que ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa
fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mente que proviene del Espíritu es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no podrán agradar a Dios. Sin embargo, vosotros no vivís según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en vosotros es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en nosotros, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en nosotros. Muy bien, muchas gracias. Puede ser de pronto en ocasiones algo confuso todos estos pasajes, pero no tratemos de entender en este momento todo lo que está aquí. Debemos darnos cuenta que Pablo está comenzando a juntar las bendiciones de la justificación y la santificación. Cuando dice que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, eso se llama justificación, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Eso está en el verso 4 de lo que acabas de leer. Nosotros solemos sentir como si estuviéramos viviendo como si no estuviéramos viviendo bajo el control del Espíritu. No sé si le suele pasar, a mí me pasa que terminamos haciendo cosas que son desagradables. Y a nuestra mente enseguida viene, la embarré. Siento que no estoy bajo el Espíritu de Dios. Sí, nos pasa con mucha frecuencia. ¿Sí? Nos parece que la naturaleza pecaminosa tiene mucho más poder del que debería. ¿Sí? Como que Dios, a nuestro parecer, es minúsculo su fuerza en nosotros. Es muy pequeña con respecto a la oleada de cosas que vemos cada día y que parece que nos estuvieran dañando. ¿Sí? Esta es la lucha que enfrentan todos los cristianos, todos los que se llaman discípulos. Hasta Pablo tuvo esta batalla. ¿Sí? Lo vamos a encontrar en Romanos, capítulo 7, verso 14 al 25. Yo voy a leer esto. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo con que la ley es buena. Pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Podemos ver claramente que Pablo pasaba exactamente por las mismas situaciones que muchos de nosotros que, pues por nuestro esfuerzo y por nuestro deseo de hacer la voluntad de Dios, queremos agradarle, pero aún así terminamos cediendo al pecado en muchas ocasiones. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me di cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esa ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Me llama mucho la atención estas dos últimas partes. Dice,
soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? ¿Sí? Ahí se vuelve insuficiente su intención y empieza a obrar Jesucristo cuando dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Muy bien. Pero al fin celebramos el hecho de que Jesucristo nuestro Señor es mucho más poderoso que nuestro pecado. Y pudo decir, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Mientras estemos en este cuerpo mortal, vamos a tener luchas. Pero llegará el día en que Cristo resucitado le dará nueva vida, no solo a nuestros espíritus, como lo hace ahora, sino también a nuestros cuerpos. ¿Cómo vamos? ¿Alguna pregunta? Vuelvo y digo, ¿alguien tiene algo que decir con respecto a lo que estamos compartiendo? No griten todos, por favor, me dejan sordo. No, ninguna. Muy bien, continuemos. Adopción. Adopción en la familia de Dios. Al seguir leyendo el capítulo 8, Pablo nos lleva al tercer beneficio. Y tal vez el más maravilloso de todos los beneficios de creer en el Evangelio. La adopción. No le debemos nada a la antigua vida. Solo nos destruyó. En cambio, la nueva vida nos ha llevado a una nueva familia. Ahora le pertenecemos a Dios como hijos adoptados y Jesús es nuestro hermano mayor. Un gran maestro de la Biblia escribió que si la justificación es la bendición primaria del Evangelio, entonces la adopción es la bendición suprema. El proceso humano de la adopción tiene dos partes básicas. El proceso humano. La primera es que se debe llevar a cabo en una transacción legal. El juez hace un registro en el que declara que cierto niño es ahora el hijo o hija de una determinada pareja. Todo esto se escribe en un libro y el niño pasa a tener el apellido de la familia y los derechos que acompañan al ser un miembro de esa familia. Entonces viene la segunda parte. Al niño se le da la bienvenida en la familia y día a día crece ese amor que le da un sentido de pertenencia y seguridad. Aunque la parte legal es una realidad, la relación va tomando tiempo. De la misma manera, digamos que la adopción es lo que une a la justificación. Se declara parte de la familia de Dios como acto legal. Con la santificación, ser hecho parte de la familia de Dios por la obra en el Espíritu. La palabra que se traduce adopción o filiación está en el versículo 14 del capítulo 8. Si tienen ahí su Biblia, vayan mirando de rapidez lo que estos versículos que estamos lanzando de esta manera. Implica dos ideas. Pablo dice literalmente, ustedes han recibido el espíritu de adopción por su filiación. La adopción es la declaración legal. La filiación es la nueva relación que tenemos con Dios y con todo su pueblo. Es por el Espíritu que ahora nos dirigimos a Dios usando el término íntimo Abba. En el idioma hebreo la raíz de la palabra es padre, ¿sí? Abba. Así que un bebé que está tratando de aprender a decir eso balbucea Abba. De la misma manera que un niño que habla en español diría papá. Muy bien. Qué bueno, aquí están haciendo anotaciones. Raúl me va a compartir ahora el video. Vamos a hacerlo antes del nuevo tiempo fuera. Por favor, Raúl, compártenos el video.
En la Escritura se nos enseña que si somos hijos de Dios, somos llamados santos. ¿Qué quiere decir eso de ser santos? Obviamente no es una referencia a ser canonizado. Un santo, según la tradición romana, es un santo, una persona que ha sido canonizada y ahora es santo en el historial de la iglesia. Sin embargo, el Nuevo Testamento nos dice que todos los creyentes, todos aquellos que han sido redimidos, son santos. Por ejemplo, Pablo, escribiendo a la iglesia en Corinto, les dice así en el versículo 2 del capítulo 1: a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Eran santos por llamado de Dios. En la Biblia tenemos un uso muy particular de esa palabra santo o santificar, que es separar. Hemos sido separados del mundo para Dios. En el Antiguo Testamento, todo aquello que se usaba para el servicio y adoración de Dios era un objeto santificado. El monte de Sinaí fue santificado, fue apartado por Dios. Si somos santos, la palabra de Dios nos enseña que hemos sido llamados por Dios, apartados de Dios para su uso. Somos nación santa, dice el apóstol Pedro. Somos pueblo adquirido de Dios. Somos personas y hombres, mujeres que hemos sido quitados, separados del mundo, ahora para Dios. Ese es el concepto fundamental de santidad. No obstante, hay una parte de santificación continua y práctica. Si somos santos por llamado, la Biblia nos dice que estamos siendo santificados en práctica. Y a eso nos referimos cuando hablamos de la obra de Dios de santificación. El que comenzó esa obra la continúa perfeccionando hasta el día de Jesucristo. O sea, somos santos por posición, por llamado. Ahora debemos ser santos en nuestra práctica también. Ser santificados continuamente, conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo. Es algo que el Señor continuamente hace en nuestras vidas. Ese aspecto de la santificación es progresiva. El primero es posicional, una vez y para siempre. Este aspecto es progresivo, es continuo, es algo que el Señor continúa llevando a cabo en nuestras vidas, nos está santificando, y gracias a Dios que Él va a terminar eso que Él comenzó en el futuro. Muy bien. Más claro, ¿dónde? Somos posicionados, como dice ahí, somos declarados santos por la gracia de Cristo, por su sacrificio. Y en adelante hay un proceso, es el cual debemos seguir, como el resultado de haber sido rescatados del pecado, salvados del pecado. Debemos seguir el proceso de seguir buscando las cosas de Dios, agradar al Señor. Pero no porque en realidad sea algo que nos salve, no, sino porque ya somos salvos, porque ya fuimos redimidos por Cristo. Entonces en adelante debemos entrar en este proceso de santificación, que es donde Pablo describe que va a ser difícil en ocasiones porque es una lucha interna que tenemos cada uno de nosotros, todos aquellos que desean agradar a Dios, todos aquellos que han sido salvos del pecado. Muy bien, entonces la hermana Margarita Molina levanta la mano. Hermana Margarita. Hola, buenos días, bendiciones a todos. No, solamente quería agregar y complementar que, digamos que las verdades que hemos visto el día de hoy son algunas de las que más cuestionamos, como en nuestra carne, en nuestro pecado, pues. Y no solo las que más cuestionamos, sino que la de las que más nos cuesta creer, porque nuestra naturaleza no podría ser, en nuestra naturaleza nosotros no podríamos a realizar o tener la gracia que Dios efectivamente sí tiene. Entonces, es algo que tenemos que repetirnos todos los días, y es algo que, digamos, que cuando no se entiende, quita gozo y libertad. Quita gozo y libertad porque comenzamos a agarrar la idea de que tenemos que hacer muchas cosas para justificar nuestro pecado, o todo lo contrario, que somos muy perfectos y evidentemente no es así. Entonces entendemos la santidad mal. Y segundo, o entendimos la santidad mal creyéndonos perfectos, o entendemos
la condenación como algo que definitivamente ya no puede hacer más nada, y es cuando empezamos a creer y que en el purgatorio y una cantidad de cosas que ni en la Biblia aparecen. Entonces, eso es lo que quería apuntar el día de hoy, que tenemos que agarrarnos de estas verdades todos los días. Sí, efectivamente son dos extremos los cuales hay que evitar y fue algo que a mí me causó mucha curiosidad cuando tomé la primera vez que hice este discipulado, y era efectivamente eso, porque veníamos de un lugar donde estamos acostumbrados a tener que hacer tantas cosas para poder ser supuestamente justificados delante de Dios, cuando en realidad Él ya nos justificó. Simplemente lo que yo hago es el resultado de su gracia, el resultado de su salvación en mi vida. Por ese resultado, yo debo apartarme del pecado, debo decirle no al pecado, porque hay que tener claro que al pecado yo soy quien le dice que no. El Señor me da la fuerza para hacerlo, pero soy yo definitivamente quien le dice que no. Pero aún así, si caes en pecado, no vas a martirizar tu mente con agujas y cosas por el estilo en dañarte y decirte, ahora me voy a ir para el infierno. No, ya Cristo ha pagado por ti. En adelante es un proceso, como precisamente leímos, a lo que se refiere Pablo, en lo que leímos en la parte de arriba, que decía que cuando quiero hacer el bien, pero no lo hago, ¿sí? Se refiere que Pablo pecaba con mucha frecuencia, tal vez, o sí, ofendía a Dios como todos lo hacemos, como todos los humanos lo hacen. Pero Cristo aparece en medio de esta situación con una bandera de redención sobre nuestras vidas. A ver, bien, nos quedan 10 minutos. Vamos a continuar. Vamos a continuar. El sufrimiento y la gloria, ¿ok? Hemos empezado a pensar que las bendiciones que nos trae este asombroso regalo de la filiación, hemos empezado a pensar en ello. Si hiciéramos una lista de bendiciones, ¿incluiríamos el sufrimiento? Debemos mirar Romanos 8, verso 17, ahora que usted pueda, mírelo. Verás que debe ser parte de la lista, el sufrimiento. Como hermanos y hermanas en Cristo, somos llamados a compartir el sufrimiento con el fin de también podamos compartir la gloria de Cristo. Este será el tema de la siguiente lección, donde hablaremos acerca de los beneficios de creer en el Evangelio. Estamos terminando el resumen del capítulo 8. El resumen será algunas preguntas básicas acerca de lo que ya hemos compartido. ¿De cuáles beneficios participan en la vida de los que son llamados eficazmente? Vamos ahí. Los que son llamados eficazmente participan en esta vida de justificación, adopción y santificación. ¿Bien? Y de los varios beneficios que acompañan a estos o se derivan de ellos. ¿Qué es la justificación? Estamos resumiendo. La justificación es un acto de Dios, de la gracia de Dios, mediante el cual perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos ante Él. Mas esto solamente en virtud de la justicia de Cristo, la cual nos es imputada únicamente por la fe. ¿Qué es la adopción? La adopción es un acto de la gracia de Dios mediante el cual somos recibidos en su familia y pasamos a disfrutar de todos los privilegios de los hijos de Dios. Vamos ahora sí. ¿Qué es la santificación? En resumen, es la obra de la gracia de Dios mediante la cual somos completamente renovados según la imagen de Dios y capacitados más y más para morir al pecado y vivir en rectitud. ¿Cuáles son los beneficios que acompañan la justicia, la adopción y la santificación, o que se derivan de ellas en nuestra vida? Vamos, los beneficios que acompañan todas estas cosas son la seguridad del amor de Dios, la paz de conciencia, el gozo en el espíritu, el crecimiento en la gracia y la perseverancia en ella hasta el fin de nuestras vidas. Muy bien. Este ha sido el maravilloso tema que hemos tratado el día de hoy. Tenemos algunas cosas aquí como son las tareas que ya tienen. Sigue leyendo tu Biblia, Romanos capítulo 8 al capítulo 11, como preparación para la siguiente. Para la siguiente tarea. Sigue aprendiendo a orar. Ya creo que Raúl, hermano Raúl, ha hecho bastante énfasis en esto. Sigue escribiendo tu diario.
Dale seguimiento a tus tareas anteriores, a lo que has visto en las otras clases, con el fin de que refuercen lo que hasta ahora hemos visto. Te invito también para que hagas parte de un grupo pequeño que se promocionan en el grupo de WhatsApp, y de esa manera también puedas tener un crecimiento en tu vida personal. Así que, mis hermanos, recuerden, la santificación es el proceso en el cual Dios quiere que todos entremos, todos sus hijos entremos, por el fin de tener un crecimiento en su camino. No sé si mi hermano Raúl tiene algo que añadir. No sé, Raúl, algún detallito se me pasó, no sé, alguna cosa. Pues bueno, mis hermanos, en estos 9 minutos que nos quedan, yo quisiera poder, a la luz de lo que vimos la semana pasada y lo que hemos visto hoy, quizás hacer una diferencia entre lo que es la justificación y la santificación, pero al mismo tiempo ver que hay similitud en estas dos. Entonces, si pueden tomar nota, de cinco características en las que podemos observar la justificación y la santificación. La primera de ellas es que tanto la una como la otra son beneficios de la obra de Jesús en la cruz. Lo segundo es que tienen que ver con la justicia de Dios. La justificación es cuando Dios nos declara justos, mientras que la santificación es cuando Dios nos hace justos. Entonces, la justificación y la santificación tienen que ver con la justicia de Dios. Una nos declara justos y la otra nos hace justos. Una tercera característica es que las recibimos por la sola gracia de Dios. La justificación es un acto de la gracia de Dios, es una declaración, y la santificación es una obra de la gracia de Dios, es un proceso. La justificación es una declaración y la santificación es un proceso. El punto número 4 en esta similitud o en esta diferencia entre la justificación y la santificación es que la recibimos también solo por medio de la fe. Fíjense que la justificación, nosotros creemos en la promesa de Dios, y en la santificación también creemos en la promesa de Dios. Y el quinto punto es que tanto la justificación como la santificación tienen consecuencias prácticas. Si podemos ver, la justificación nos da como consecuencia paz para con Dios, que es lo que nos enseña el texto de Romanos. Siendo justificados por medio de la fe, tenemos paz para con Dios. Y la santificación nos da, como muy bien dijo Ismael, el poder para vencer nuestro pecado. Entonces, estas son, como en términos generales, las 5 diferencias o similitudes entre la justificación y la santificación. Era lo último que quería agregar. Y bueno, no sé si en estos minutos que nos quedan alguno tenga una pregunta, sugerencia, comentario. Les escuchamos, mis hermanos. Una sola pregunta. Todas estas similitudes yo las copié rápidamente, y también el último resumen que dio Ismael los encontramos en la clase. Así, yo leí algo, pero así tal como ustedes lo están diciendo, están en la clase, en Classroom. Pues bueno, Jamie, tal y como lo dijimos, no, en el Classroom solamente están el resumen, pero esto lo vamos a ir incluyendo. No se preocupen que esto lo incluimos para nutrir más cada clase. Bueno, tener en cuenta, Raúl, que todas estas clases están siendo subidas a YouTube. Así que si de pronto alguna duda, alguna cosa, y usted quiere volver a escuchar todo lo que se comentó aquí, puede también escucharlo nuevamente en YouTube. ¿Sí? Es de gran crecimiento. Esta parte de lo que estamos viendo, o sea, esto que estamos viendo ahora, es algo muy práctico en la vida de un cristiano, y es la santificación, y entender que no soy yo, sino que es Cristo en mi vida el que hace todas las cosas. Que yo, después de haber recibido su salvación,
intento apartarme del mal, pero aún así voy a caer en pecado. Dios me libra, Dios me da las fuerzas para decirle no al pecado. Y aún así, mi hermano, si tú caes en el pecado, tú puedes venir nuevamente humillado ante Cristo y Él va a seguir obrando en tu vida. Eso hace parte de la santificación. Excelente, gracias Isma, gracias. Pues bueno, mis hermanos, no, yo creo que la invitación es a seguir conectados.